Considerado uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo, el Gran Bazar es un laberinto de historia, colores, aromas y sonidos que lleva más de 5 siglos latiendo en el corazón de Estambul. En cuanto cruzas una de sus puertas, el ambiente cambia por completo. El aroma a cuero, especias y café se mezcla con el humo de los cigarros de los comerciantes, mientras las voces de los vendedores resuenan constantemente entre los pasillos. Todo parece envuelto en una atmósfera densa, viva y casi suspendida en el tiempo. Su origen se remonta al siglo XV, poco después de la conquista de Constantinopla por el sultán Mehmed II. Fue construido como uno de los grandes centros comerciales del Imperio Otomano y con el paso de los siglos terminó convirtiéndose en una auténtica ciudad cubierta. Incendios, terremotos y reconstrucciones marcaron gran parte de su historia, pero aún así, el Gran Bazar nunca perdió su esencia. Hoy sigue siendo uno de los lugares más visitados de Turquía y uno de los símbolos más vivos de Estambul. Actualmente cuenta con aproximadamente 4.000 tiendas, 60 calles interiores y 22 puertas principales repartidas por todo su perímetro. Mientras avanzas entre tiendas y callejones, hay un detalle imposible de ignorar: el techo del bazar. Decenas de bóvedas y pequeñas cúpulas decoradas con motivos otomanos, formas geométricas y tonos rojizos, azules y dorados cubren los pasillos como si fuera una enorme obra de arte suspendida sobre el mercado. Como curiosidad, muchas de las galerías cubiertas que vemos hoy surgieron tras el gran incendio de 1700, cuando también se dejó de construir en madera para reducir el riesgo de nuevos incendios. Las bóvedas fueron diseñadas con grandes tragaluces que permitían la entrada de luz natural. Por eso, durante siglos, el bazar solo abría durante el día. Además, estaba prohibido fumar y no existían restaurantes en el interior. El Gran Bazar no es un mercado cualquiera. Es fácil perderse. De hecho, perderse aquí forma parte de la experiencia. Muchas calles siguen organizadas por oficios, algo heredado directamente de la época otomana. Algunas están ocupadas casi por completo por joyerías, otras por alfombras y otras por tejidos. Y aunque hoy el turismo domina gran parte del bazar, todavía siguen trabajando artesanos tradicionales. Una de las zonas más antiguas e impresionantes del bazar es el Cevahir Bedesten. Construido en el siglo XV, este edificio está considerado el verdadero corazón histórico del mercado y el lugar desde el que comenzó a expandirse todo el complejo comercial. Todo empezó aquí. Sus gruesos muros de piedra, los enormes pilares y las altas cúpulas lo convirtieron durante siglos en uno de los lugares más seguros del Imperio Otomano para guardar oro, joyas y mercancías de gran valor. Aún hoy, recorrer este espacio transmite una sensación completamente distinta al resto del bazar. El ambiente es más silencioso, más histórico y mucho más auténtico. Visitarlo es casi obligatorio para entender el verdadero origen del Gran Bazar de Estambul. Muchos visitantes recorren únicamente las calles principales y nunca llegan a descubrir uno de los rincones más interesantes del bazar, sus patios y posadas interiores. Estos espacios escondidos rompen por completo con el caos de los pasillos principales y ofrecen una calma inesperada en medio del bullicio del mercado. La mayoría conservan una estructura muy tradicional, con 2 plantas conectadas por empinadas escaleras de piedra que conducen a pequeños talleres y antiguas oficinas. Entre ellos destaca Zincirli Han, una antigua posada de 2 plantas con un patio rectangular, una fuente central, un enorme árbol y una hiedra que trepa por los tejados del edificio. Los suelos son de piedra y las puertas pintadas de verde oscuro crean uno de los rincones más fotogénicos y tranquilos de todo el bazar. Hoy sigue ocupado por joyerías y pequeños talleres de maestros joyeros. Otro lugar muy curioso es el Cevahir Han, lleno de talleres de cobre, alfombras y antigüedades. En medio del patio,
Otro gran árbol rompe completamente con el ambiente cerrado y caótico de los pasillos exteriores. Y aunque queda justo fuera del bazar, merece muchísimo la pena entrar en Chuhaye Han. Este edificio comercial del siglo XVIII fue construido para financiar obras de caridad y todavía conserva gran parte de su estructura original. Desde la planta superior se obtienen además unas vistas preciosas de la mezquita Nur Osmaniye y de los tejados abovedados del bazar. Después de caminar durante horas, parar a comer aquí es casi obligatorio. Dentro del bazar hay restaurantes históricos y pequeños locales tradicionales donde probar comida turca auténtica. Uno de los más conocidos es Gül Ebru Canteen. La comida está muy buena, aunque por precio creemos que merece más la pena salir un poco a las calles cercanas. Y precisamente fuera del bazar encontramos uno de los lugares que más nos sorprendió, el Doner Bank, posiblemente uno de los mejores doner que hemos probado en Estambul. La carne está jugosita, está rico. El local es pequeño, de 2 o 3 metros cuadrados, oscuro, sencillo y muy fácil de pasar por alto. Las mesas prácticamente invaden la calle y la mayoría de clientes son locales. Mientras comes, los camareros no paran de acercarse para añadir pequeños trozos extra de carne directamente al plato o al pan, como si aquí nadie pudiera quedarse con hambre. Otro lugar muy recomendable es la terraza del Fahri Bey Han Café. Desde aquí las cúpulas del Gran Bazar se mezclan con el perfil de la mezquita Nur Osmaniye y la mezquita Beyazıt, mostrando la verdadera dimensión de esta parte histórica de Estambul. El mejor momento para subir es cuando comienza la llamada al rezo. El eco de los cánticos de los muecines envuelve toda la zona y crea una atmósfera hipnótica difícil de olvidar. Y si te gustan los postres, merece mucho la pena probar los dulces de Day Day Pastanesi. El más famoso es su pastel caliente de manzana, y después de probarlo, se entiende perfectamente por qué suele haber largas colas en la puerta. La mezquita Nuru Osmaniye, situada junto a una de las entradas principales del bazar, es una de las más elegantes de Estambul. Su enorme patio, las altas ventanas y su estilo barroco otomano la hacen diferente a muchas otras mezquitas de la ciudad. Fue la primera mezquita imperial en usar este estilo arquitectónico y sorprende también que no cuenta con la tradicional fuente central de abluciones, algo poco habitual en este tipo de templos. La luz entra constantemente por sus numerosas ventanas y vidrieras, creando un interior mucho más luminoso y elegante. De hecho, su nombre significa la luz de Osman, algo que encaja perfectamente con la atmósfera del lugar. Junto a ella se alza la impresionante columna de Constantino, uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Construida en el año 330 por orden de Constantino el Grande, ha sobrevivido a terremotos, incendios y siglos de historia. Todavía hoy pueden verse las marcas negras que dejó el incendio en 1779, motivo por el que también se la conoce como la columna quemada. A solo unos pasos del Gran Bazar, el ambiente vuelve a cambiar por completo. Entre callejuelas estrechas aparece Sahaflar Çarşı, el histórico mercado de libros de segunda mano de Estambul. Aquí no hay gritos ni prisas, el ritmo es mucho más tranquilo, rodeado de pequeñas librerías llenas de libros antiguos, mapas y ediciones difíciles de encontrar. Aunque la mayoría están en turco, merece la pena entrar solo por el ambiente. Estas librerías conectan directamente con la gran mezquita de Beyazıt. Su enorme cúpula, los minaretes y las semicúpulas recuerdan en parte a Santa Sofía, pero lo más especial está en su patio interior.
Los mármoles, las columnas de granito rojo y verde y las pequeñas cúpulas crean una sensación de equilibrio y calma difícil de encontrar en esta zona tan concurrida. Muy cerca y junto a la plaza de Bella Zid se encuentra la monumental Puerta de la Universidad de Estambul. Con sus torres, detalles decorativos y el enorme arco central, parece más la entrada de un palacio que la de una universidad. Si quieres disfrutar realmente del Gran Bazar, lo mejor es venir temprano. A media mañana los pasillos empiezan a llenarse muchísimo y recorrerlo con calma se vuelve mucho más difícil. Porque aquí lo interesante no es ir rápido, es detenerse, observar y descubrir pequeños rincones escondidos. Y sí, regatear sigue formando parte de la experiencia. El Gran Bazar no es solo un mercado, es un pedazo vivo de la historia de Estambul. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartirlo para que otros puedan disfrutar de las maravillas de Estambul. Nos vemos en la próxima aventura.